Hola, mi nombre es Jesús Araujo Peñaranda. Soy estudiante de psiquiatría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y el día de hoy vengo a hablarles sobre ciertos fármacos que se utilizan en psiquiatría, como lo son la vitamina B12 o cianocobalamina. Ok, en cuanto a sus generalidades de la vitamina B12, tenemos que la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble esencial que participa en la síntesis del ADN. También va a tener una implicación en la formación de los glóbulos rojos y el adecuado funcionamiento neurológico. Esta también va a participar en la síntesis del ADN, metabolismo de ácidos grasos y producción de energía. Es fundamental para la mielinización y la función neurológica, y su absorción intestinal va a depender del factor intrínseco producido en el estómago. Entonces, con estas generalidades nos podemos dar cuenta de que es una vitamina de suma importancia para una correcta funcionalidad del organismo, incluyendo pues el sistema nervioso. Ok, en cuanto al mecanismo de acción, tenemos que este se va a basar en actuar como cofactor de reacciones de metilización y el metabolismo del ácido fólico. Entonces tenemos que este va a ser cofactor en dos reacciones claves. En cuanto a la metionina sintetasa, lo que va a hacer es que va a estimular o va a conllevar a la conversión de homocisteína a metionina. Entonces aquí se va a dar la síntesis de ADN, neurotransmisores y mielina. Por el otro lado, tenemos que la metilmalonil coamutasa, pues a nivel de esta, la vitamina B12 lo que va a hacer es que va a ayudar a que haya un metabolismo de ácidos grasos y producción energética de neuronas. Tenemos que la deficiencia de la vitamina B12 va a producir una desmielinización neuropatía y va a llevar a alteraciones cognitivas. Por esto es de suma importancia que cuando nosotros atendamos a nuestros pacientes psiquiátricos, debemos siempre checar cómo se encuentran los niveles de esta vitamina en sangre para evitar que el cuadro clínico del paciente esté siendo desarrollado por una déficit de la vitamina B12. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que la absorción va a depender del factor intrínseco, como se mencionaba anteriormente, y que al momento que se hace por vía intramuscular o vía intravenosa se salta este paso. Quiere decir que este va a ingresar inmediatamente al organismo. En cuanto a su distribución, esta se va a unir a la transcobalamina, se va a almacenar en hígado durante años, el metabolismo pues es mínimo y la eliminación es lenta a nivel renal debido al almacenamiento hepático. Entonces, como sabemos, es una vitamina que se va a almacenar en el hígado y que puede durar muchos años. En cuanto a los usos en psiquiatría, pues se va a utilizar más que todo para prevención y tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos por déficit, como lo son la depresión, la irritabilidad, la psicosis por deficiencia severa de vitamina B12, ya las alteraciones cognitivas, la pseudodemencia y la neuropatía de periférica. Esto secundario a esta desmelinización que se está dando en el organismo. Y se va a utilizar como complemento en adultos mayores con deterioro cognitivo, pacientes veganos o vegetarianos y trastornos por alcohol. ¿Por qué en pacientes veganos y vegetarianos? Porque estos pacientes, ellos no consumen carne animal, y en la carne animal es donde se encuentra la mayor parte de esta vitamina. Y ya por último tenemos ya lo que son las consideraciones clínicas. Entonces tenemos que la deficiencia de esta vitamina B12 puede simular un tipo de demencia, ya que el paciente puede tener depresión persistente o psicosis orgánicas. La corrección de vitamina B12 puede revertir los síntomas neuropsiquiátricos si se detecta a tiempo. Y la relación importante con ácido fólico es que debemos suplementar folato, que no se puede suplementar folato sin corregir vitamina B12, porque esto puede llegar a empeorar el estado neurológico. Ahora hablaremos de la tiamina o la vitamina B1. En cuanto a sus generalidades farmacológicas, pues igual que la vitamina B12, esta es una vitamina hidrosoluble esencial para el metabolismo de los carbohidratos y la producción de energía.
especialmente es indispensable para la síntesis de glucosa. El tejido nervioso es altamente dependiente de tiamina por su alto consumo energético. En cuanto al mecanismo de acción, pues esta consiste en actuar como una coenzima en el ciclo de Krebs y en el metabolismo de glucosa. Lo que va a hacer básicamente es que el piruvato deshidrogenasa se va a convertir en acetiglutarato deshidrogenasa. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a activar la transcetolasa en la vía de las pentosas, y la deficiencia de esta vitamina lo que va a causar es una disminución de la producción del ATP en las neuronas, va a conllevar un estrés oxidativo, va a haber una degeneración de las estructuras cerebrales, como lo es el tálamo, los cuerpos mamilares, y pues también un déficit de esto va a conducir a una encefalopatía de Wernicke, que es la más común, o un síndrome de Korsakoff. Ok, en cuanto a su farmacocinética, tenemos que esta se va a absorber en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, que va a ser dependiente de transportadores. La distribución de esta, pues, o el almacenamiento, va a ser principalmente en el músculo y muy pocas cantidades en el corazón. En cuanto a su metabolismo, pues esta va a tener una fosforilización a tiamina pirofosfato en forma activa, y la eliminación pues va a ser renal rápida, debido a que pues hay una necesidad de ingesta constante. Por esto es que nosotros siempre debemos estar chequeando, o los pacientes tienen que tener en su dieta grandes pues alimentos que den estas cantidades necesarias de vitamina. En cuanto a los usos en psiquiatría, pues vamos a utilizarlo para la encefalopatía de Wernicke, que es una emergencia neurológica, para la psicosis de Korsakoff, que es aquella amnesia severa. En pacientes de alto riesgo vamos a utilizarlo en aquellos pacientes con alcoholismo crónico, desnutrición, trastornos alimentarios, situación de alta demanda de metabólica, como lo son los síndromes febriles o sepsis. Mejoran los síntomas neuropsiquiátricos asociados al déficit por confusión, delirium y cambios conductuales. Y por último, hablaremos sobre la vitamina B9 o el ácido fólico. En cuanto a sus generalidades farmacológicas, es una vitamina hidrosoluble del complejo B, esencial para la síntesis del ADN y el ARN, ya que se da una división celular y el metabolismo de aminoácidos. Esta va a tener una función clave en el metabolismo de homocisteína junto con la vitamina B12. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que tras su absorción, esta se va a convertir en tetrahidrofolato, que participa en la síntesis de purinas y timidilato para dar la formación del ADN. Tenemos que el metabolismo de metonina va a llevar a que se desarrollen o se den los neurotransmisores, y el déficit de esta vitamina va a provocar una disminución en la síntesis del ADN. Va a haber alteración de neurotransmisores como lo son la serotonina y la dopamina. Va a haber elevación de la homocisteína, lo que esto va a llevar básicamente es una neurotoxicidad, lo cual puede llevar a síntomas psicóticos en los pacientes. Luego tenemos la farmacocinética, que esta va a tener una absorción rápida en el intestino delgado, específicamente en duodeno y ayuno. La distribución va a ser principalmente hepática. El metabolismo pues va a ser que se va a reducir a dihidrofolato mediante la reductasa, y la eliminación pues va a ser a nivel renal. En cuanto a sus usos psiquiátricos, pues vamos a tener que es de manejo en la depresión, especialmente en pacientes con niveles bajos de folato, depresión resistente y en embarazo como un coadyuvante seguro. Lo vamos a utilizar como apoyo en aquellos pacientes con alcoholismo, trastornos alimentarios, ancianos con malnutrición y relajación importante con mejor respuesta a antidepresivos, cuando se corrige el déficit, y en suplementos como la L-metilfolato usados como adyuvantes psiquiátricos. Entonces esta sería toda mi presentación sobre estos fármacos. Muchas gracias.